Hola, soy Fernando Ojeda, soy parte de un barco llamado Haroldo desde hace ya 7 años. Yo soy Norma Jiménez, el creador de un barco llamado Haroldo es Fernando, y cuando iba por el tercer episodio me convocó, me invitó para leer una poesía, y a partir de ahí ya me quedé. Y bueno, como dice Fernando, ya tenemos 7 temporadas acá en Sonar, en FM Sonar. El otro integrante del grupo es Sebastián Domínguez, que es quien edita y hace posible que el programa se escuche lindo. El programa tiene ese nombre, como bien lo marcaste vos, es una metáfora. Es una metáfora referida al territorio del que partimos, valiéndonos de la imagen poética que nos dejó Ricardo Nervi en los versos, cuando él manifiesta que la Pampa es un viejo mar que navega en el silencio. Pero también es una alusión directa a uno de nuestros faros, que es Haroldo Conti, que fue navegante, fue piloto, además de haber sido navegante de ríos, también, bueno, Haroldo fue piloto de avión, pero por sobre todas las cosas nuestro escritor faro, en tanto su devenir como luchador por un mundo mejor. Él fue militante del PRT, fue desaparecido por la última dictadura militar y fue un gran humanista. Creo que Haroldo Conti, Ricardo Nervi y La Filadelfia Real, que es nuestra canción bandera, son la síntesis de lo que buscamos en nuestro devenir radial y literario. Creo que allí está la cuestión de por qué el programa lleva el nombre que lleva y por qué esa imagen, ¿no? El programa hace alusión a Haroldo Conti, un ser muy sensible que soportó y resistió mucha hostilidad. Y pensaba que este programa se inició en la época de Macri, en el gobierno de Macri. Y nos propusimos con Fernando hacer nuestro aporte a la resistencia cultural desde este programa. Luego vino la pandemia, una época también muy dura, donde nos comunicábamos con nuestros oyentes y teníamos cita los domingos, en esa época en que teníamos que estar en nuestras casas. Y ahora estamos en esta época que no necesita que dé muchas explicaciones. Así que como que parece que está asignado un poco este barco a navegar y a resistir por las aguas tormentosas, ¿no? Nuestro programa es un programa que está enfocado en realizar especiales. Hace un rato dijimos cuál era nuestra bandera insignia o nuestro faro, y después está la cuestión de cómo se trabaja. Por un lado está la forma, trabajamos a la distancia, y los especiales por lo general están pensados a partir de un autor o autora. Puede ser poeta, puede ser un escritor, escritora, puede ser un músico, un juglar. De pronto se me ocurre mencionar a Alfredo Zitarrosa, que fue el primer especial que hicimos, y Alfredo reúne todo, ¿no? Músico, poeta, periodista, porque hay algo que Alfredo nunca se lo recuerda como poeta, pero Alfredo era un poeta. Entonces, por lo tanto, nuestros programas siempre son especiales en torno al autor y su contexto también, porque si hay algo que tiene el barco es la posibilidad de desarrollar ese especial sin perder de vista el contexto en el que está inscripto dicho personaje, ¿sí? Por lo tanto, entra la cuestión política, económica, social. Y bueno, trabajamos
como dijimos, a la distancia. Norma graba desde donde esté, yo grabo donde estoy, y luego el montaje lo realiza Sebastián Domínguez, aquí en esta isla de edición, en esta radio, que es toda una casa, ¿no? Para nosotros este es nuestro hogar sonoro. Un poco eso, la música y la poesía están ligadas como está ligada a la cuestión política. Somos un programa que, si hay algo que nos rige, es la búsqueda de un mundo mejor, y ese mundo mejor tiene que ser con todos, y sobre todo desde abajo. Un poco eso. Sí, también que los poetas, las poetas, escritores son de Latinoamérica, no solo de Santa Rosa o de La Pampa. Y quienes tienen que ver con este lugar, más que nada nos ha gustado hacerlo fundamentalmente como un reconocimiento, ¿no? Como esos reconocimientos necesarios a personas que han trabajado o que trabajan por la cultura. Y eso también es muy gratificante fundamentalmente para nosotros, ¿no? Una de las cosas que nos suelen guiar en el programa, además de los escritores, es su pensar, ¿no? Es su pensar en conjunto. Y eso tiene que ver con nuestra forma de trabajar, cuando hemos referido que el barco se hace entre todos. Este barco que se hace entre todos no es que, si bien uno tiene una idea, a lo largo del devenir eso se va reforzando. Y sabemos que es necesaria una construcción colectiva. No siempre lo podemos sentir taxativamente, pero al final de la realización nos damos cuenta que es así. La tripulación son los poetas, son quienes nos escuchan. Es esta casa conformada por Sebastián y Sonia, es mi compañía de radio, e incluso está la escritura, nuestro elemento fundamental, más allá de la música, ¿no? Y esta frase citada por el vasco Inchaurraga en el cuento Tiempo de Perdices, una frase que da Albert Camus, también nos hace saber que no siempre el resultado es el triunfo. Y lo que dice Albert Camus: mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Así y todo, andamos. Y bueno, algo que no habíamos pensado, pero fue así, ¿no? Paso a paso. 7 años del programa y ahora vamos a comenzar el 8º. Entonces, realmente vuelvo a decir, muy gratificante, porque lo hacemos muy desde abajo, muy a pulmón, paso a paso. Y bueno, y acá estamos con una cantidad de oyentes que son amigos. Por eso también decimos que lo hacemos entre todos, porque con sus comentarios y sus aportes y su entusiasmo nos estimulan a continuar, incluso muchas veces nos sugieren también temas, personas, libros. Por eso decimos que lo hacemos entre todos.
El programa lo que busca es un poco lo que venimos diciendo, es la búsqueda de un mundo mejor, y ese mundo mejor tiene que ser con todos y desde abajo. Una de las cosas que por ahí no se mencionó tan taxativamente, este programa desde su inicio está ligado a la defensa de los derechos humanos. Y por lo tanto su perspectiva es desde nuestra América, como la llamó el gran poeta cubano Martí, y si bien podemos llegar a cruzar el charco, cuando cruzamos el charco nos encontramos con poetas o referentes que hacen también al pensamiento de nuestra América. Tal es el caso de Machado, que lo hemos abordado y está del otro lado del charco, ¿no? Es un poco eso. Creo que el deseo es lograr una especie de justicia, porque no sabemos, tampoco podemos decir que taxativamente qué es la justicia, pero una especie de justicia, de una justicia social más equitativa, donde exista, como llaman los poetas de la Candona, un para todos, donde nadie quede afuera. Quedarán afuera los injustos, los criminales. O sea, el ideal es lograr la armonía, y uno trata de transmitir eso con la literatura, porque es nuestra herramienta. No sé, yo otra cosa no sé hacer. Si fuera carpintero, como dice la canción que escribió Sandro, haríamos un castillo, o haríamos muchos castillos, no uno solo, o un gran castillo donde entremos todos, donde nadie quede afuera. Creo que la búsqueda es un poco eso, es la búsqueda de la armonía, una armonía donde todos coman, donde todos puedan vivir, educarse y tener la recreación literaria, musical. El arte es ponerle belleza a la realidad, y si nosotros nos detenemos en la poesía, en la letra de una canción, en un escrito, en un texto, por ejemplo, como en este momento me surge Galeano, que es uno de mis preferidos, se pueden decir las verdades más crudas, pero con ese toque de belleza, de ternura. Por eso nosotros hacemos esta defensa de la cultura y de este espacio, y por eso hablamos de resistencia, y siempre está presente, como dijo Fernando, el tema de los derechos humanos y de la memoria, verdad y justicia. Eso siempre, en cualquiera de los programas que se escuche, va a estar ese mensaje, siempre, a través de las voces de diferentes escritores, poetas, canciones, la música. Entonces, nuestro objetivo es el de rescatar esa memoria, porque también hay todo un sistema que atenta contra esa memoria, y por ahí puede tomar a alguno de manera distraída y que se olvide de su origen, o se olvide de cuáles son los valores que han fundado esta cultura y este pueblo. Y la verdad que también son muchas las personas que concuerdan con nosotros, y que además también cuando los hemos contactado, tal vez pensando qué nos van a responder, y nos responden, por ejemplo, haber tenido contacto y que nos dé su testimonio la hija de Haroldo Conti, el hijo de Osvaldo Bayer, y así por decir, y nosotros quedarnos sorprendidos y ver cómo se van sumando tripulantes, o cómo ya existen otros barcos queriendo navegar por las mismas aguas. Rosana Paulino es una artista brasileña que trabaja con hilos, fotografías, cuerpos y memorias para contar una historia que durante mucho tiempo fue silenciada. Nacida en Sao Paulo en 1967, Paulino investiga el lugar de las mujeres negras en la sociedad, atravesado por el racismo, la violencia y la herencia colonial. Sus obras no solo se miran, también nos miran. En Pared de la Memoria construye un gran mural con fotos familiares sobre pequeños escapularios. Miles de rostros nos observan y nos recuerdan que la historia también se escribe con vidas anónimas, con recuerdos guardados, con afectos.
Los hilos aparecen una y otra vez en su trabajo. Coser, descoser, remendar. Para Paulino, coser es una forma de sanar, pero también de denunciar. En Tejedoras, los cuerpos se transforman, se multiplican, se entrelazan. Son mujeres insectos, semillas, memorias en movimiento. Tejer es resistir. En obras como Asentamiento y Atlántico Rojo, la artista habla de la diáspora africana, de la esclavización, de las marcas que todavía sangran en el presente. Fragmentos, huesos, mapas, telas, una historia rota que intenta recomponerse. En su libro Historia Natural, revisa las viejas imágenes científicas que clasifican cuerpos para justificar el racismo. Paulino las interviene y las resignifica, transforma el archivo en denuncia. Rosana Paulino trabaja con lo íntimo y lo político, con la memoria y el cuerpo, con el pasado y el presente. Su arte nos invita a no mirar hacia otro lado, a reconocer que la historia sigue viva y que también se puede coser hilo por hilo desde el arte. Su nombre de nacimiento fue Héctor Roberto Chavero Aramburu y siendo adolescente por timidez empezó a firmar sus primeros poetas con otro nombre, Yupanqui. En lengua quechua significa narrarás o contarás. Sin saberlo, ya estaba marcando su destino. Con el tiempo sumó Atahualpa, uniendo palabras que hablan de viajar, de venir desde lejos, de traer un mensaje. Como él mismo decía, vengo de lejos para decir algo, y eso fue exactamente lo que hizo. Su obra puso en primer plano la vida rural, las injusticias sociales y la dignidad del pueblo. Canciones como Los ejes de mi carreta, El arriero y Luna tucumana se volvieron parte de nuestra memoria cultural. No buscaba el aplauso fácil, buscaba la verdad. Nacido cerca de Pergamino, creció entre caminos de tierra, lluvia, barros y silencios. Ese paisaje no fue solo su origen, fue su lenguaje, y desde allí construyó una obra sobria, profunda y comprometida. Atahualpa Yupanqui no eligió un nombre para esconderse, lo eligió para asumir una misión, cantar lo que otros no cantaban. Con guitarra, palabra y memoria, vino de lejos para decir algo y todavía lo seguimos escuchando. Hoy quería hablar de un tema que tiene que ver con el conocimiento, con lo que se llama teoría del conocimiento o teorías o formas de pensar. Hemos hablado acá durante el año muchas veces de género, de violencia doméstica, y a mí me parece que he descubierto una autora que es una autora de ficción que murió hace unas décadas, pero que en definitiva tiene muchos libros muy interesantes. Se llama Ursula Le Guin. Le Guin es norteamericana y ella creó la teoría de la bolsa de la ficción. Este librito, que es muy pequeño, pero que justamente Donna Haraway lo sigue y lo prologa, tiene que ver con revisar las diferencias de género y hasta este machismo que nos atraviesa, convengamos que a hombres y a mujeres, porque somos quienes educamos también a los varones, digamos, o toleramos cosas, porque también las hemos naturalizado tanto que a veces ni nos damos cuenta. Y a mí me parece que ella da un salto más allá y en vez de enojarse con varones o con mujeres, habla de lo que se llama la teoría de la... Explica la teoría de la bolsa como contrapuesta a la teoría de la espada, de la guerra y del héroe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Ilíada, de la Odisea, que eran seres varones con sus escudos, con sus armas, con sus cuerpos? Y trataba de eso. Las mujeres por ahí raptadas de amantes o de tejedoras.
pero en definitiva fue la cultura, nuestra cultura, se creó para entronizar la virilidad épica, la guerra, la espada, el daño, la muerte como valor. En la Ilíada morían a pasto y a nadie le preocupaban las muertes, porque era la guerra. Bueno, de eso se trata la guerra, ¿no? Las muertes para vencer, para apropiarse. La teoría de la bolsa, ella va a decir, voy a Úrsula. Úrsula dice, cuando alguien salía del mundo, primeros siglos de la humanidad, o de seres humanoides, salían de la cueva, de la casa, llevaban una bolsa para llevar algo de comida, para juntar semillas, para llevar a lo mejor un abrigo o no lo sé. Si tenían un hijo, para llevar comida para ese hijo, porque el hijo no come ahora, come dentro de un rato también, y hay que tener. De alguna manera la bolsa es el receptáculo, que también así se ha descrito a la mujer como receptáculo de la virilidad o de la genitalidad del varón. Pero acá, además de ser un receptáculo pasivo, el receptáculo es un agente social, socializador, porque es el que permite desplazarse, es el que permite contener. Hay un autor, un psicoanalista muy conocido inglés, que se llama Wilfred Bion, que trabajó mucho con grupos en la posguerra, y él habla del pensamiento a partir del contenedor, que sería la función materna, porque si no hay quien contenga las ansiedades, entonces no hay manera de poder pensar, porque la angustia te atraviesa. Hoy lo puede hacer también la medicación a eso, pero vamos a la función materna y a la función de contención que este receptáculo permite. Y a mí me parece que es muy interesante entonces ya no contraponer hombre y mujer, sino contraponer maneras de pensar y prioridades, porque el receptáculo no tiene que matar a nadie, tiene que contener, puede alimentar, puede asistir, puede tener elementos de cuidado, puede ser un cacharro donde se cocina, el receptáculo, pero ella le llama la bolsa. Entonces, Úrsula, y esto es tomado por las feministas que se interesan por la ecología, van entonces a hablar de esta teoría de la bolsa. Porque otra cosa que dice, porque habla de la ficción, porque las historias, digo como de varones, entronizaban al héroe. El héroe que necesita un pedestal, ser aplaudido. ¿Cuánto hemos luchado por ser aplaudidos, por destacarnos, por este modelo heroico? Y ella, en cambio, va a decir, la historia se hace de procesos, de pequeños procesos. Y esto también dicen los chinos. La cultura china va a decir eso, que no es que haya de pronto un supercambio. China es lo que es hoy, que es una maravilla, a partir de pequeños procesos de construcciones que no salieron a ser aplaudidos, pero construyeron, ¿no? Y entonces me parece a mí que esta idea de procesos, primero que nos quita la exigencia de ser famosos, destacados o espectaculares, que es un calificativo tan de nuestra época, el espectacular. ¿Y por qué hay que ser espectacular? ¿Por qué hay que ser espectáculo de algo? Digo, hay otras funciones que nos interesa y que podríamos cultivar para alimentar ese mundo del que somos parte para que siga adelante. Bueno, más o menos esto es lo que quería decir.